Hoy voy a ofreceros la 9ª entrega del hilo de recomendaciones de podcast en este repaso que llevo haciendo ya desde hace unas cuantas semanas. Pero antes quiero dar las gracias a todos los suscriptores que tengo a través del Ko-fi. Ellos son Aguel, Raymond Sastre, Yayo Friki, María Ángeles Núñez, David Bernat, Enrique García, @13bicis, Churumbel, Alan Martín y Crono, el cual está suscrito con la segunda modalidad, con café con tostada virtual, y Javier Fernández, que se ha estrenado como el primer suscriptor, al cual me invita con un brunch virtual cada mes. Así que desde aquí, muchas gracias a todos ellos por sus aportaciones mes a mes a través del Ko-fi. Puede que alguno de vosotros se sorprenda de que este episodio salga hoy, lunes 2 de mayo, ya que hoy es festivo en muchas provincias de España y más concretamente en la mía, en Madrid, ya que es el Día de la Comunidad de Madrid y es festivo. Y haciendo un podcast diario, pues entenderéis que aproveche cualquier tipo de festividad o descanso, pues para tomar un poquito de aire, ¿no? Para aprovechar cualquier día y no publicar. Pero hoy no, y os explico el motivo. Desde hace unas cuantas semanas, pues he decidido adelantar un poco lo que muchos llamamos la operación bikini, tanto a nivel físico como a nivel mental, y ponerme las pilas en todos los sentidos. De ahí que haya adelantado tanto contenido últimamente, desde la Semana Santa concretamente, y de ahí también que tenga tanta energía como para publicar incluso un día festivo. Y hablando de esta operación bikini, tanto corporal como mental, de esta preparación o de este cambio de chip, es donde entra precisamente el patrocinador de esta semana, al cual también quiero dar las gracias, como al resto de suscriptores, que es ni más ni menos que Alimentología. ¿Te estás planteando cuidarte un poco más, perder grasa, aumentar masa muscular, mejorar el rendimiento deportivo o simplemente reeducar tus hábitos alimenticios? Pues ahí es donde entra el patrocinador de esta semana, Alimentología. Te recomiendo visitar el enlace que te voy a dejar en las notas de este episodio o entrar directamente en alimentología.com/asesorías para conocer todo lo relacionado con este proyecto de asesoría alimenticia. De todas formas, iremos conociendo todo lo que nos ofrece nuestro patrocinador a lo largo de estos próximos 5 episodios. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono con una nueva recomendación como cada lunes podcastero. En este caso no es una, sino que son 10, ya que vuelvo a retomar el hilo de recomendaciones de podcast y esta vez vamos por la 9ª entrega. Vamos a repasar los podcasts que van del número 81 al número 90. Ya sabéis que desde hace casi 5 años tengo un hilo de recomendaciones de podcast en Twitter, al cual podéis sumaros simplemente dándole un me gusta a mi tweet fijado. También a través de ese hilo he creado una lista en Twitter donde voy incluyendo todos los podcasts que salen recomendados para que, si no tienes podcast que escuchar o quieres descubrir nuevas recomendaciones, puedas suscribirte a esta lista y tendrás, digamos, un timeline paralelo donde ves todo lo que vayan publicando estos podcasts que salen en el hilo, que han salido en el hilo. Vamos con el número 81, que es Pod Cinema, un programa de cine que tiene más de 15 años de antigüedad, pero que sigue dando el callo. Actualmente en un formato distinto, que se llama Silbando Melodías, más dedicado a las bandas sonoras, pero oye, ahí tenemos todo el histórico de programas de Podcinema. Imagínate el tiempo que tiene, ya que en su primer episodio en iVoox data del octubre de 2008 y es el número 46, o sea que imaginad todos los años que llevan. Aunque esto lo ponía en Twitter allá por el 2017, aunque no son mucho de Twitter y sí más de Facebook, os recomiendo que busquéis a Podcinema y os suscribáis, lo mejor del mundo mundial. El número 82 es Un papá como Bader. Si tenéis la suerte de conocer a Carlos Escudero un poquito más íntimamente y habéis hablado con él de manera privada, sabréis que tiene la capacidad de mandar micropodcasts personales así a todos sus contactos. Pero si queréis escuchar la versión en abierto, podéis hacerlo gracias a este podcast que tiene sobre paternidad. ¿Eres padre? No estás solo. Escucha Un papá como Bader de Como Bader y únete al club de los padres frikis podcasters que nunca se aburren. Esta fue la recomendación número 82. La número 83 es Funcionarios del Tiempo. Es curioso, pero antes de que la propia televisión española sacase los podcasts oficiales de la serie El Ministerio del Tiempo, los propios ministéricos lanzaron un programa dedicado a esta serie. Fueron, digamos, unos adelantados a su tiempo. ¿Se colaron por alguna puerta del ministerio?
pues lo tendréis que descubrir escuchando este podcast. Si sois unos auténticos fans del Ministerio del Tiempo, tenéis que escuchar Función Tiempo, para ayer. Pero recuerda que se entra por la puerta número 58 a mano izquierda. Es una pena que esta serie ya no se grabe, o al menos que esté en pausa. Vamos al número 84, que no es un podcast, sino una red de podcasts, la red Magazine por Momentos. Antes de crear el exitoso podcast Crónica en Negro, Miguel Espada ya tenía no uno, ni dos, ni tres, sino toda una red de podcasts monotemáticos dedicados a diferentes ámbitos llamado el Magazine por Momentos. Y la recomendación en Twitter fue 84, con Mespaznar y todos los podcasts de la red por momentos tengo que hacer otro hilo. Te recomiendo que eches un ojo a todos los del Magazine, ya que alguno te gustará. Nos vamos hasta el 85. Si antes hablaba de un podcast con años y años de antigüedad, en este caso dedicado al cine, ahora va otro parecido, pero enfocado a las series. Aunque por desgracia este paró su emisión en el pasado 2020. Tuvieron ahí parece que retomaron, pero al final no. Y es ni más ni menos que Teleadictos. Número 85. Otro de series y televisión. Desde hace años tenemos a Teleadictos llenando nuestro podcatcher, pero han tenido un pequeño parón y ahora han vuelto, y esto lo publicaba en 2017. Parece que el parón del 2020 ya ha sido el definitivo. Número 86. Potencia Pro. Si estás pensando en crear un nuevo podcast y que este proyecto cuente con su propia página web, simplemente estás pensando en crear una página web sin podcast, pues lo mejor que puedes hacer es informarte gracias a Potencia Pro. Eso sí, tiene que ser en la plataforma WordPress, ya que este podcast trata sobre esto. Número 86. Un programa sobre WordPress para usuarios de todos los niveles. Bueno, de casi todos. Se llama Potencia Pro. El número 87 es Venta Inteligente. Las estrategias comerciales siempre están evolucionando y quizás sea uno de los aspectos más difíciles del mundo empresarial. Ya seas un trabajador por cuenta ajena o un autónomo, pertenezcas a una multinacional o a una empresa muy modesta, pues oye, nunca viene mal saber vender o saber venderte, que parece lo mismo pero no lo es. La voz en castellano tiene nombre y se llama Carlos Sogorb. Escúchale y aprende de sus consejos para mejorar tus ventas en Venta Inteligente. Un abrazote para Carlos desde aquí, que ya sabe que es, para mí personalmente, la voz. Vamos hasta PS Now, otro podcast que por desgracia está desaparecido. En este caso trataba sobre el ámbito de los videojuegos y se llamaba PS Now. Parece que sus integrantes decidieron aparcar los micrófonos para cambiarlos por la nueva generación de consolas. Bueno, la nueva no, la actual, porque más o menos coincidió por fechas. Número 88, volvemos a los videojuegos y ahora le toca a PS Now. Mucha atención a su sintonía inicial, ya que vienen con todo el flow del mundo. Hay un rapero podcaster por ahí que no termino de localizar, no sé quién es, pero ya le he oído en varias intros de varios podcasts. Tengo que tirar del hilo, nunca mejor dicho. Vamos a la penúltima recomendación de hoy, Los Danco, número 89. Aviso, este podcast de humor, no es apto para todos los públicos y hablo incluso de los mayores de 18 años. Ojo, aviso. Los Danco es probablemente uno de los podcasts más irreverentes que haya escuchado en mi vida. Actualmente pertenecen al catálogo de los exclusivos de iVoox, o sea, los iVoox Originals. Y en la recomendación de Twitter lo describía de la siguiente forma. No podían faltar en este hilo de podcast recomendado Los Danco, con K de cabrones y toda la crema dentro, mujer. Y por último, la tecnologería. Aunque yo lo descubrí en su día como un podcast tecnológico, que lo es, también es el nombre de una red de podcast completa con un montón de temáticas distintas llamada La Tecnologería. De hecho, tendría que dedicarle un lunes podcastero a todos ellos porque la verdad que son un montón y tocan muchos palos diferentes. Y en Twitter lo describí con seguimos con podcast tecnológicos y esta vez le toca a la tecnologería. Tecnología en general y conocimiento en particular. A descargar. Bueno, como cada lunes podcastero, en este caso de los que escribo en mi blog, os recomiendo visitar el post que os voy a dejar las notas del episodio, donde encontraréis un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podéis dejar vuestra propia recomendación para este lunes podcastero. Solamente tenéis que copiar el enlace a vuestra publicación en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en vuestro canal de podcast, lo que queráis, lo pegáis en este carrusel y así todo el mundo pues podrá descubrir cuál es vuestro podcast recomendado para esta semana.
Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.